Buenas noches, Lisa. Buenas noches, La segunda compañeros. para que ya licenciado. Buenas noches, Compañera compañeros. Yajaira, Melissa, bienvenido, un gusto tenerles en clase. Buenas noches. Buenas Fernanda, un noches, gusto Lisa. saludarle. El resto de compañeros creo que piensan que están de vacaciones, tendrán cuidado, revisarán las actividades. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en esta última semana del año igual, con la que estamos terminando también la última semana de la unidad número 4. Bienvenidos al desarrollo de las actividades preparadas para esta noche correspondientes al tema que nos toca. Bienvenidos, Buenas noches, señores. licenciado. Olger, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto tenerle en clases. Inmediatamente a continuación, ustedes van a poder observar en sus pantallas el formato para recursos de aprendizaje de tarea, el nombre de la asignatura, Ciencias Sociales. Estamos en unidad número 4, la independencia de América, con los temas, con el tema número 4, la independencia de América Latina, limitaciones de las revoluciones independentistas y por último la Gran Colombia, que son los temas que vamos a ver. Tienen ahí el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y tienen las instrucciones para el desarrollo de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Lo que está remarcado, ya saben que es el tema que ustedes tienen que resolver dentro de la presente tarea. Dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. Primero dice, responda, ¿está de acuerdo con la afirmación de que la independencia de los países sudamericanos es producto de un proyecto burgués ilustrado? Si es sí o si es no, tienen que determinar el por qué. La segunda dice, responda, ¿hubiera sido posible la independencia sin la participación de los grupos sociales mayoritarios? Esto quiere decir indígenas, afrodescendientes y mestizos, para lo cual igual usted tiene que argumentar su respuesta. Si es sí, obviamente tiene que decir el por qué, y si es no, también el por qué. Tienen que argumentar la respuesta. La pregunta número 3 dice, ¿en qué consistió el plan bolivariano de unidad americana? Igual tienen que dar una respuesta considerable, contundente respecto a esa pregunta. Y por último tienen la cuarta, dice, responda. ¿Se puede decir que la falta de unidad entre los grupos sociales llevó al fracaso de la Gran Colombia? Obviamente sí, no, y obviamente tienen que justificar el por qué, tienen que argumentar la respuesta que ustedes den. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. Deben aplicar, antes del desarrollo de las preguntas, deben aplicar la rotulación que ustedes, el esquema de rotulación que ustedes tienen en el documento, para que ustedes puedan desarrollar y poner todos los datos pertinentes referente a lo que se les está pidiendo en la rotulación. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y por último tenemos la información para el desarrollo de recursos en plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema la independencia de América Latina, limitaciones de las revoluciones independentistas y por último vamos a ver lo que es la Gran Colombia. Estamos en todos esos temas corresponden a la semana número 4 del 26 de diciembre del 2022. Esta tarea permite entregas desde el 26 de diciembre. La fecha límite de entrega será el 2 de enero del 2023. Hasta ahí ustedes pueden entregar y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 8 de enero. Ahí hasta el 2 pueden ustedes tranquilamente entregar esta última tarea correspondiente a la unidad número 4. A continuación vamos a ver ya el desarrollo de los temas en los cuales vamos a tratar el contenido
de cada uno de los temas que se ha propuesto para el desarrollo de la presente clase. Iniciamos con la independencia de América Latina. Después de todos los procesos de conquista, de asentamientos y dominación de los ejércitos españoles, obviamente por los abusos que se vieron dando y por los diferentes problemas, tanto locales como internacionales, eso quiere decir lo que suscitó entre Francia, España, lo que estaba suscitando en relación a los grandes imperios en Europa. Eso también detentó algunos cambios en relación a la administración de cada una de las colonias en América Latina. La imposición de nuevos impuestos, nuevos arraigos en relación a los procesos de comercialización, llevó a que se fomenten, a que se creen nuevos grupos armados, los cuales obviamente estructuraron los ejércitos libertarios que obviamente lograrían la independencia de América Latina. Todos estos grupos estuvieron liderados por los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran los hijos de los españoles, pero que no habían sido nacidos en suelo español, sino que más bien ellos habían nacido en suelo americano. Eso quiere decir que eran los hijos de los españoles, pero ya no nacidos en España, sino nacidos en suelo americano. Obviamente ellos detentaron el momento que el rey Felipe sexto subió al poder, prácticamente el último rey español, tomó el poder de nuevo en España, detentó, generó nuevas leyes, estructuró nuevas leyes, obviamente subiendo una serie de procesos, una serie de eventos dentro de los cuales, como les había dicho anteriormente, los impuestos obviamente se habían elevado totalmente para tratar de cubrir ese déficit económico que estaba atravesando la corona española por el proceso bélico que habría enfrentado en contra de los franceses. Entonces es uno de los problemas bastante preponderantes por los cuales obviamente trataban de extraer todo el dinero, todas las riquezas, oro, plata, lo que puedan, lo que tenga el valor, obviamente de las colonias que ellos habían conquistado, entre comillas. Aparte de eso, se les había limitado el poder que debían ejercer los criollos. Eso quiere decir que ellos estaban, obviamente tenían determinados beneficios, pero no tenían en su totalidad como los españoles originarios, los que habían venido desde España. Entonces se generó, por decir, una división interna entre las castas dentro de los mismos españoles, lo que generó un descontento en las élites de los criollos. Y ellos fueron quienes estuvieron a la cabeza, quienes organizaron todos los ejércitos que posteriormente liberarían del yugo español los territorios latinoamericanos. En ese sentido, les he dado un pequeño resumen cómo se dieron las cosas en relación a los problemas por los cuales también se dieron todos los procesos de libertad en América Latina. En ese sentido, iniciamos con los criollos descendientes de españoles nacidos en América, habían generado una identidad propia americana y ano-española, que los cohesionaba como grupo con intereses políticos y económicos propios de este grupo. La ilustración llegó a Latinoamérica de la mano de los criollos, pues estos accedieron a la educación universitaria y mantenían contactos con círculos intelectuales europeos. ¿Qué es lo que determinaba el proceso o el pensamiento de la ilustración? Que el pueblo prácticamente tenía el poder. Tenían el mismo pensamiento del origen mismo de la democracia que se generó en Grecia. Los griegos decían que el poder debía residir directamente en el pueblo y no en determinados grupos. Entonces, por esto prácticamente de ahí nace todo este pensamiento de la ilustración, que obviamente llegaría a sudamericano a través de los criollos, que ellos tenían todo eso, la facilidad para acceder a universidades, acceder a la educación en aquella época. Recordemos que los nativos propios de América Latina y todas las personas que ellos, los españoles, consideraban inferiores a su raza, obviamente ellos no tenían derechos, mucho peor, el derecho a educación, eso estaba prohibido para ellos. Entonces ya sabemos que obviamente ellos estaban en contacto con grupos intelectuales europeos que periódicamente iban absorbiendo todos esos conocimientos, todos esos ideales y los vinieron a aplicar en suelo americano.
Uno de los principales americanos ilustrados fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo, quien promovió la libertad, la necesidad de un gobierno autónomo, escribió sobre los derechos de las mujeres y de los indígenas, se preocupó por la educación en todos los niveles y las condiciones socioeconómicas existentes. Escribió varios tratados en contra del régimen que existía en la Real Audiencia y fue un precursor de la integración económica. Eso quiere decir que también tenía ese ideal de formar una unidad grande, una unidad de estados que obviamente fortalecieran la economía dentro de la región. En cuanto al movimiento juntista en América, las religiones que primero proclamaron estas juntas fueron las más afectadas con las medidas económicas introducidas por las reformas borbónicas. Por ello, las interpretaciones históricas más recientes de estos movimientos juntistas sostienen que no necesariamente buscaban independencia desde un inicio, sino que más bien buscaban es una autonomía de las sedes virreinales y que por ello conformaron gobiernos autónomos liderados por una élite que desconocía a las autoridades españolas. Poco a poco fueron perdiendo espacio las autoridades españolas. Seguramente las reacciones de los virreyes, capitanes, generales y presidentes de las audiencias determinaron que las intenciones fueran evolucionando. Muchos movimientos como el de Quito o el de México fueron duramente reprimidos, fueron los más sangrientos dentro de estos procesos de liberación, las primeras etapas de liberación que se fueron dando, los primeros ideales, los primeros pensamientos fueron reprimidos con bastante violencia, especialmente en lo que era la Real Audiencia de Quito y también el Distrito de México. En cuanto a las causas de la revolución de la independencia en América, podemos mencionar a las siguientes. Una de ellas pues, es la crisis de la monarquía española. Como les había dicho, por las fastuosidades, por las ostentaciones que ellos desarrollaban, los derroches que ellos hacían, prácticamente esto fue la estructura económica de la monarquía española fue resquebrajándose y necesariamente tenían que buscar otros métodos para poder seguir subsistiendo como tal, como la monarquía. Lamentablemente en este proceso Francia aprovechó toda esta debilidad y procedió a generar una batalla, la cual obviamente vencería al mando de Napoleón Bonaparte. El hermano de Napoleón Bonaparte obviamente fue puesto como rey por un lapso pequeño de tiempo. Posteriormente los españoles harían un enlace, una relación con la Casa Borbónica, quien obviamente tomaría el poder hasta su finalidad, hasta su fin en relación a la monarquía, a la corona española. Eso fue una primera etapa. La siguiente consecuencia, la siguiente causa en cuanto a la revolución, tenemos la confianza y experiencia de que en ausencia del rey, la soberanía para gobernar pasaba al pueblo, con lo que las autoridades españolas perdieron total legitimidad. Eso quiere decir, si se ausentaban prácticamente todo el poder, pasaba a a regentarse directamente por el pueblo. Otra de las situaciones es la relación entre la élite local y la monarquía. Se había resquebrajado, obviamente, por este proceso que a los criollos, como ellos denominaron, a los hijos de los españoles, pero nacidos en suelo americano, obviamente ellos tenían un nivel más bajo en relación a los españoles nacidos en suelo español, en territorio español. Obviamente esto generó un resquebrajamiento en la relación. Entonces hubo prácticamente los criollos fueron normados, fueron impedidos de ejercer determinados puestos, por lo que obviamente generaron, ellos también se organizaron todos estos procesos, todos estos ejércitos para liberarse del yugo español, desconociendo totalmente la autoridad de la monarquía española. Otra de las consecuencias también, perdón, otra de las causas más fundamentales fue la revolución de Estados Unidos y Haití, quienes se hicieron evidente que se podía vencer a las potencias europeas. Prácticamente, si nosotros vemos la primera constitución, el primer estado
de todo el continente americano este de los Estados Unidos. Ahí prácticamente se genera o se escribe la primera constitución a nivel de Latinoamérica y esa sirve como base para el resto de territorios también que procedan a liberarse de todas las potencias europeas. El caso de Haití fue mucho más allá, pese a ser un país donde la mayoría de la población era afrodescendiente, prácticamente aquí es uno de los países donde el pionero en abolir los procesos de esclavitud. Prácticamente Haití es uno de de las actividades de los países, de las actividades independentistas en las cuales, aparte de establecer una constitución, en esa constitución queda eliminado todo tipo de esclavitud en ese territorio. Otra de las causas también es la reivindicación populares en Haití. Causaron temor en la élite colonial que trató de evitar que las noticias de la revolución antiesclavista que se había desatado en la isla llegaran a oídos de la población. Lamentablemente no fue así y obviamente esto generó todos los procesos de independencia en general de todos los pueblos. Y por último, la última de las causas tenemos las ideas de la Ilustración, promovían relaciones políticas distintas a los del antiguo régimen. El antiguo régimen, obviamente, ya sabían que los imperios, los reyes, eran las únicas personas que podían administrar. En cambio, en los ideales de la Ilustración es todo lo contrario. El poder recae sobre el pueblo, sobre todos los ciudadanos. Sobre ellos recae el poder. En cuanto a las frases de la revolución independentista, la primera frase se da en 1809, 1815, se conformaron juntas soberanas en América y se discutió la legitimidad de las autoridades españolas, mientras en España se buscó la salida de los franceses. Se organizaron las Cortes de Cádiz y se propuso una monarquía parlamentaria, tratando obviamente de los monarcas de quedarse un poco más de tiempo en el poder. Lamentablemente no se dio paso a ese proceso, esta monarquía parlamentaria, y obviamente quedaron fuera de todo proceso de autoridad. La segunda frase o la segunda fase se da durante el año 1815-1824. Tras retomar el trono, Felipe VII intentó mantener bajo su poder a América. Los criollos descontentos por la vuelta del rey al absolutismo decadente organizaron dos grandes ejércitos continentales, uno al sur liderado por José de San Martín, que desde Buenos Aires avanzó hacia Chile y luego pasó a Perú, y otro liderado por Simón Bolívar, quien desde Caracas avanzó hacia el sur. La independencia de América se selló con la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824. En cuanto a las limitaciones de la revolución de independencia, vamos a ver, existieron muchas limitaciones en cuanto a la logística, en cuanto al personal, en cuanto a las características de la geografía. Las comunicaciones fueron uno de los problemas más preponderantes como dentro de los procesos de limitaciones que tuvo los procesos de revolución de independencia. Dentro de esta primera etapa podemos mencionar, en su mayoría los movimientos independentistas fueron liderados por criollos, por lo que los intereses que defendían eran los de la élite colonial. Paulatinamente otros grupos se unieron a uno u otro bando. La siguiente característica, los movimientos juntistas se dieron en ciudades e incluyeron únicamente su zona de influencia más cercana. Esto dificultó posteriormente la unidad nacional. De hecho, algunas ciudades se opusieron a las juntas dentro de la misma jurisdicción, como fue el caso de Guayaquil y Cuenca, que se opusieron a la Junta de Quito. Entonces prácticamente no había una unidad, incluso en los procesos de independencia, en los diferentes estados, las diferentes ciudades no quisieron acatar, estaban divididas sus posiciones en relación al respaldo de los españoles. Otra de las características pues no causaron un cambio social y económico radical para la mayoría, pues se mantuvo la sociedad estamental heredada de la colonia, excepto que los criollos pasaron a ser la clase gobernante. Indiscutible, indígenas, afrodescendientes y mujeres tenían pocos o ningún derecho. Hasta ahí, ninguno de los grupos que acabo de mencionar tenían ningún tipo de derecho. Eso quiere decir que solo estaban reducidos a la servidumbre.
Y por último, la economía seguiría por muchos años ligada a la producción agraria, ahora con la posibilidad de comercializar ciertos productos directamente con Estados Unidos, que para aquel entonces todavía estaba emergiendo lentamente en el contexto internacional y sobre todo en las grandes potencias europeas, como Inglaterra, que en plena revolución industrial buscaba expandir sus fronteras políticas y comerciales bajo un nuevo sistema imperialista, ya no un sistema imperialista basado en la fuerza, basado en las armas, sino basado en la economía, basado en el comercio, el control del comercio a nivel regional y mundial. En cuanto a los actores sociales de la independencia, vamos a mencionar cuáles fueron los actores más destacados dentro de los procesos de independencia de los territorios americanos. La revolución independentista hispanoamericana fueron liderados por los criollos en primera instancia. El rol de los indígenas, afrodescendientes y mestizos estuvo dividido entre la adhesión a las causas patriotas y a los realistas, eso quiere decir a los grupos, a los ejércitos patriotas libertarios o en su defecto al ejército español, dependiendo de los intereses de cada grupo en determinada provincia. No todos estuvieron a favor de los grupos independentistas. De hecho, hubieron grandes poblaciones, bastantes poblaciones, que obviamente apoyaron al ejército español. Esos grupos sociales mayoritarios en esa época constituyeron el grueso de las filas patriotas y realistas para perseguir sus propios ideales. De hecho, tanto los españoles como los independentistas en sus filas tenían a afrodescendientes, tenían a indígenas que estaban luchando de bando y bando. Prácticamente eso estaba hecho una mezcolanza, porque obviamente una de las características de los españoles también fue la manipulación a todos los grupos, a toda la población que estaba a su mano. Dentro de estas características podemos mencionar los afrodescendientes como los de Cartagena y Esmeraldas fueron motivados por la promesa de abolición de la esclavitud y los mestizos pardos y mulatos buscaron mayor reconocimiento social. Por eso en su mayoría tomaron las armas a favor de la independencia. En algunos casos los afrodescendientes fueron reclutados forzosamente por ambas partes de la guerra, eso quiere decir tanto por los ejércitos realistas y también por los ejércitos patriotas. En relación a los indígenas vieron con mayor recelo las nuevas ideas y en algunos casos prefirieron apoyar las causas realistas. Eso quiere decir, se adhirieron el ejército español, cuya legislación contemplaba ciertos privilegios y derechos para ellos y obligaba a las autoridades virreinales a protegerlos. Entonces vieron a las causas de los terratenientes criollos una amenaza en todo este proceso de independencia. Ahí sí existió una serie de manipulación de bando y bando para proceder a buscar la atención y la captación de la atención de la población. Por otra parte, el hecho de que algunos grupos indígenas, como los de Santa Marta, Pasto y Coro, y afrodescendientes como el de Patía, se adherieran a las causas realistas no implicaba una sumisión, sino una elección ante la amenaza que representaban los criollos para los intereses y privilegios que ya habían logrado. Importantes comunidades indígenas como los de Cochabamba, Cusco y Puerto Viejo se sumaron a la causa independentista, pues tenían una larga historia de lucha anticolonial. La falta de unidad y de interés entre todos estos grupos a lo largo de toda Hispanoamérica fue una de las razones por las cuales la gesta independentista sufrió varios reveses, pues los ejércitos realistas estaban integrados en su mayoría por americanos y las nacientes repúblicas fracasaron varias veces ante la falta de cohesión social. Eso quiere decir que no había un respaldo de la población estaba totalmente dividida. Muchas veces la manipulación era voluntaria, por decirlo así. Tenían determinadas actividades que obviamente los mismos ciudadanos, los mismos colonos, se adherían al ejército imperial, al ejército español. En otras ocasiones, en cambio, fueron obligados por la fuerza, eran integrados a los grupos. Entonces, de esa manera, lamentablemente, los grupos de liberación
de la corona española tuvieron diferentes dificultades para poder alcanzar los ideales que tuvieron en aquel entonces, que puede liberarnos del yugo español. En cuanto a la Gran Colombia, una vez alcanzada la independencia, el reto fue dar forma a las nacientes repúblicas. En este proceso aparecieron posturas diversas y contradictorias, pero los problemas fundamentales eran el tipo de gobierno, se establecerían y qué extensión ocuparían los estados, cada uno de ellos, eso quiere decir los límites, la extensión que iba a tener cada uno de los estados. En ese sentido, Simón Bolívar, Caracas 1783, Santa Marta 1830, había luchado largamente por la unidad política y territorial en América para hacer frente a posibles reconquistas españolas. Francisco de Miranda y Bolívar, en la Carta de Jamaica en el año 1815, lo habían propuesto, y en el Congreso de Panamá en 1826 discutieron la creación de una federación de los Andes que incluyera a las Provincias Unidas del Río de la Plata y la Confederación Peruano-Boliviano, que para ese entonces se encontraban bajo el dominio español. El proyecto jamás se ejecutó, pero eso fue uno de los ideales más grandes. Prácticamente hubiese sido la unión de un solo estado. Ahorita no hubiese habido lo que es Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Bolivia, hubiésemos sido un solo estado, tal como lo es en la actualidad Estados Unidos. Lamentablemente, por dificultades geográficas de comunicación, este proceso no se cristalizó y obviamente se dio otros reveses en cuanto al desarrollo mismo de estos procesos. Para perseguir este ideal, en el año de 1819, sin que aún se concretara la independencia de la Audiencia de Quito, se promulgó en Angostura, bajo el liderazgo de Bolívar, la unidad territorial de la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de Nueva Granada, que en ese momento incluía los territorios de lo que hoy es Colombia, Ecuador y Panamá. Esta región tomaría el nombre de la Gran Colombia. Ese fue uno de los ideales. Prácticamente tuvo un proceso más establecido que el anterior que se determinó en Panamá. Así, conforme se independizaban los territorios, se adherían a la Gran Colombia diversos otros estados más. En el año de 1822 se promulgó la Constitución de Cúcuta, también conocida Constitución de la Gran Colombia, en la que el territorio quedó distribuido en 3 departamentos. Se estableció Bogotá como la capital, se eligió a Bolívar como presidente y a Santander como vicepresidente en cargo del gobernador, mientras el Libertador se encargaba de concretar las independencias del Perú. Eso quiere decir, concretaba todo el resto de estados que debían ser libertados de manos de los españoles. Aquí nosotros en el siguiente mapa ustedes pueden observar una obra fundamental para conocer el pensamiento de Simón Bolívar. Lo constituye la Carta de Jamaica durante el año 1815, en la que expone su proyecto sobre el futuro de América. Lamentablemente no se dio así por procesos mezquinos a toda esta unidad nacional. Obviamente se dividieron en los estados que conocemos en la actualidad. Aquí podemos ver en el siguiente mapa, podemos ver por colores cómo estuvo distribuido. Venezuela, Colombia, que fue la Nueva Granada, y Ecuador, que estarían formando un solo estado en la parte centro-norte del continente latinoamericano. Aquí podemos ver los territorios cómo estarían divididos en aquel entonces. Pero lamentablemente en estos procesos no se concretaron, tuvieron diferentes dificultades y soportaron un proceso de crisis, un proceso de dificultades, lo cual conllevó a la separación de la Gran Colombia y a la instauración de diferentes estados, lo que conocemos en la actualidad. Para eso vamos a analizar un poco la crisis y la disolución de la Gran Colombia, que fue lamentable para la región. De pronto nosotros nos constituíamos como una potencia económica en América, de la mano o en iguales condiciones que Estados Unidos, que Inglaterra, que obviamente estuvieron, o la Unión Europea, que en la actualidad son las grandes potencias económicas. Bajo un sistema absolutamente centralista, las diferencias regionales se agudizaron, lo que se hizo evidente a partir del año 1826 con la insurrección de José Antonio Páez en Venezuela.
se pidió a Bolívar que regrese de Perú para asumir poderes dictatoriales y que la unidad territorial se mantuviera. Efectivamente lo hizo, pero en lugar de apaciguar las diferencias, estas se exacerbaron. Eso quiere decir que aumentaron, sobre todo ante los cuestionamientos santanderistas de la dirección de Bolívar. En este sentido, en el año 1830 se reunió una convención en Bogotá que buscaba evitar la disolución de la Gran Colombia. Esta fue dirigida por Antonio José de Sucre y en ella se dictó una nueva constitución para tratar de mantener esa unidad de Estado. Frente a la situación de conflicto, Bolívar optó por dejar el gobierno y el país. Posteriormente a esta etapa, Simón Bolívar falleció en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830. Cuando iba a embarcarse a Europa por su lado, Sucre fue asesinado de regreso a Quito. La separación fue inevitable. En ese mismo año, Venezuela proclamó su separación de la Gran Colombia y el Distrito Sur lo hizo su propio o lo propio el 13 de mayo de 1830, cuando adoptó el nombre de Ecuador. De esa manera se dividieron los diferentes estados y los diferentes países como los conocemos en la actualidad. Dejaron de pertenecer a la Gran Colombia. Entre las causas de la disolución de la Gran Colombia podemos mencionar las siguientes. Dentro de ellas, las causas fueron tanto de la sociedad, económicas, políticas y de infraestructura y de formación de unidad política. Fueron una de entre las causas que ocasionaron la disolución de la Gran Colombia. En esta primera etapa, la sociedad, en cuanto a la sociedad, en zonas como Ecuador, Perú y Bolivia había una presencia indígena muy grande, mientras que en Venezuela, Colombia y Centroamérica había mayor número de afrodescendientes y mestizos. Estos grupos tenían distintos intereses, distintas visiones, por lo que no lograron esa unidad social, esa unidad en cuanto a los objetivos que deberían haberse trazado y planteado para la unidad de la Gran Colombia. Eso causaría, fue una de las causas para la disolución de la Gran Colombia. En cuanto a la economía, mientras que en la Sierra Andina estaba concentrada en la producción agrícola para el mercado interno, las regiones costeras buscaban una economía de plantación direccionada al mercado internacional. Eso quiere decir a las exportaciones. Las medidas que favorecían a una región afectaron obviamente a otra. Por eso, obviamente, en la región interandina, obviamente hubo una serie de retrasos en cuanto a los procesos comerciales en relación al sector del litoral o la costa. La costa tenía más factibilidad, obviamente, para poder salir, para proyectarse y comunicarse con el resto del mundo a través del mar. En cambio, en la sierra fue otras cosas diferentes. Y por eso la producción, tanto agrícola, ganadera, estaba directamente relacionada para el consumo interno, para el consumo interno de la población, mientras que si nosotros hacemos un poco de recuento de la producción en el sector litoral, ellos estaban directamente orientados a la exportación de cacao, a la exportación de plátano, de café, lo que obviamente generó una estabilidad económica y una superación económica bastante formidable. Obviamente estas consideraciones fueron inequitativas entre las regiones. Eso también fue otra de las causas que tuvieron para darle por separado a la Gran Colombia. En relación a la política, también es un problema bastante considerable, la cual llevó a la disolución de este gran ideal. Cada región buscaba su cuota de poder y temía ser perjudicado por las demás regiones, y en el centralismo fuera aún peor que con el dominio español. Entonces, obviamente, tenía una serie de miedos, una serie de inquietudes, lo cual obviamente también logró esa separación en cuanto a las políticas que se establecían en aquel entonces. En cuanto a la infraestructura también fue bastante considerable, fue una de las causas más preponderantes para que se disolviera la Gran Colombia. ¿Por qué razones? Por la dificultad del transporte, por la dificultad de la comunicación en regiones con una geografía bastante accidentada y sin medios de comunicación y transportes desarrollados, hicieron poco posible la unión y la comunicación en diversas regiones.
Eso quiere decir que en las regiones más alejadas de las principales ciudades, de los reinatos, de las alcaldías, prácticamente ni supieron lo que estaba desarrollando en las principales ciudades, que estaban desarrollándose los diferentes enfrentamientos para buscar una liberación de los españoles. Nunca se dieron por entendidos, justamente por todos estos problemas en cuanto a la comunicación. En aquellos entonces no había ningún tipo de comunicación, no había carreteras, todos los medios de comunicación se reducían a pequeños caminos de herradura por los cuales circulaban con caballos. Eso era todo lo que hacían, lo que había en aquel entonces. Así se conformaron unidades políticas más pequeñas con base en los territorios de las antiguas audiencias y capitanías generales. Con los años, estas naciones terminaron por considerarse como nuevas repúblicas. Dentro de ellas podemos mencionar a Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador, que obviamente fueron los países los cuales obviamente se separaron de este gran ideal y formaron sus propios estados. Y esos son los temas en cuanto a los procesos de independencia que nosotros hemos visto en la presente clase en relación a América Latina, cómo se fueron dando todos los procesos, cuáles fueron los ideales, las causas por las cuales no se cristalizó esta gran idea que tuvo Bolívar, y una serie de actividades más en relación a los procesos libertarios también que se vinieron dando en suelo americano. Hay diferentes procesos libertarios que se fueron dando, dentro de ellos todas las batallas en las cuales también participaron grupos de soldados venezolanos, argentinos, peruanos, chilenos, que obviamente apoyaron con su cuota para los procesos de libertad que se dieron en los diferentes países. En las naciones nacientes que se iban formando. Dentro de estas características, nosotros tenemos acá en la ciudad de Riobamba, tenemos una montaña en el centro de la ciudad que se ha mantenido hasta el día de hoy, que es el parque que se denomina a la Loma de Quito. Entonces ahí se desarrolló justamente en estos procesos un cruento enfrentamiento entre el ejército real y el ejército independentista. Y obviamente el ejército independentista triunfó el 21 de abril, un 21 de abril, y lo cual obviamente fue la antesala para el primer grito de independencia que se daría con la batalla de Pichincha. Así igual fue lo que sucedió aquí en Riobamba, lo replicaron en Ambato, en La Tacunga, hasta entrar a las faldas del Pichincha y dar el primer grito de independencia, mediante el cual nos liberábamos, entre comillas, del poder español, pero obviamente quedábamos, simplemente lo que se hizo es trasladar el poder de los españoles al poder de los criollos y seguimos aplastados, seguimos dentro de las mismas políticas opresoras hasta la actualidad. Esos son los temas que nosotros hemos tratado en esta noche. Esos son los temas en relación igual a las actividades que ustedes tienen, a las tareas que ustedes tienen, a las preguntas que ustedes tienen que desarrollar. Ustedes pueden revisar un poco más y dar respuesta a todas esas 4 o 5 preguntas que ustedes tienen en la presente tarea. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final. Les mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Que tengan una Buenas bonita noches, noche. licenciado. Una bonita noche a todos. Igualmente para usted, licenciado.